Efectivamente, soy matrona, trabajo en Barcelona y bueno, un poquito a nivel mini introductorio, yo decidí hacer este TFM por esto que comentamos, de que creo que las matronas pueden llegar a tener un papel fundamental en la sexualidad femenina, sobre todo que es el público que recibe, pero sin embargo creo que hay un desaprovechamiento total y de una profesión tan bonita que puede ser muy explotada. Entonces, bueno, decidí hacer un pequeño programa que creo que podría ser factible de alguna manera, un poquito, igual a veces un poco utópico por el sistema sociosanitario español, pero bueno, vamos a ver. En resumen, lo que he hecho es, pues, teniendo en cuenta, pues, esto, el contexto sociosanitario y cultural de nuestro país, he hecho como analizando un poquito, ¿no? Pues que tenemos un sistema público, cómo funciona y el papel de la matrona. Elaboré una encuesta que pasé a mujeres, se contestaron 77 y a raíz de ahí elaboré lo que podría ser un programa de educación sexual para llevar a cabo en atención primaria. Entonces, a nivel pequeña introducción, pues bueno, ya conociendo que la salud sexual está considerada como un derecho humano, que debe ser esencial y que debe abarcar la sexualidad de una manera libre, informada y, y hay que garantizar este derecho para... Uy, perdón. Perdón, que se me está moviendo la pantalla. Vale. Eh, pues perdón, pues teniendo en cuenta que este derecho tiene que ser integrado y el reto ahora consiste en hacer que el enfoque de la educación sexual deje de ser tan biologicista como lleva siendo en los últimos años, vamos, desde su existencia, y empiece a incorporar ciertos elementos que ha dejado muy de lado, ¿no? Como la emocionalidad, el feminismo, el placer, etcétera. Entonces, yo he decidido hacer esto como comentaba, porque creo que la educación sexual integral es la herramienta más potente con la que podemos contar para llegar a garantizar este derecho que debe pertenecernos a todas, que es la educación, es a una salud sexual completa, ¿no? De vivir nuestra sexualidad de manera saludable. Creo que está más que sabemos que el placer femenino, nuestra sexualidad siempre ha estado como encima, relegado en segundo plano. Si ya de base partimos de una educación sexual pésima, en la de las mujeres ha sido todavía peor. Y por último, lo que decíamos de la consulta a la matrona, que es una herramienta bastante potente que se puede explotar. Entonces, estudiando un poquito, perdón, el objetivo general que me había propuesto pues era este, diseñar un programa que atendiese a la realidad sociosanitaria española. En cuanto a los objetivos específicos, pues formulé varios que se podrían, de manera sintética, se podrían agrupar en identificar las necesidades percibidas por las mujeres, incorporar temas ausentes en la educación sexual tradicional, reforzar el rol de la matrona como posible referente en educación sexual y promover la igualdad de género y prevención de violencias. Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el marco teórico en el que nos movemos? Lo he dividido en cinco puntos a evaluar. Contexto internacional, comenzaremos por ahí. Pues bueno, las organizaciones internacionales ya llevan años diciendo que la educación sexual debe ser un derecho, que debe ser accesible para todo el mundo, equitativa. Estos, por ejemplo, son los puntos que defiende la UNESCO, que la educación sexual debe ser transversal, rigurosa, progresiva, empezar desde la más pronta infancia, integral, etcétera. Y todo esto tendrá unas repercusiones positivas sobre la sexualidad, derechos humanos, la vida en familia, la violencia de género, etcétera. O sea, al final, aparte de minimizar los embarazos y prevenir los riesgos, que es en lo que nos llevamos centrando toda la vida en cuanto a educación sexual, tendría otros beneficios sobre la autoestima personal, el comunicarse, el placer, etcétera.
Además, a nivel internacional, pues ya existen normas que lo defienden y lo legitiman, pues como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las leyes orgánicas, etcétera. Pero es verdad que a nivel práctico todavía falta bastante, por no decir todo. Están escritos sobre el papel, pero en la práctica veremos que no tiene nada que ver. En España, pues un breve resumen. Desde la dictadura franquista hasta el día de hoy, pues bueno, empezamos eh, la con Franco, moral católica, idea de familia tradicional, la guía de la buena esposa, etcétera, un refuerzo de la mujer como futura madre y buena esposa, anticonceptivos ilegales, etcétera. Aparece la ley del divorcio, se legalizan los anticonceptivos y a finales de los años 90 empezaron las primeras campañas públicas sobre educación sexual que se centraban sobre todo con la epidemia del SIDA en la anticoncepción, ¿no? Y prevenir un poco la propagación del VIH. Aparecieron apareció la educación sexual nombrada en leyes de educación, como la LOGS, el LOE, el 11, etcétera, pero en ninguna de estas leyes, o sea, ninguna de estas leyes está bien explicado cómo debería ser una educación sexual transversal, sino que queda un poco de manera abstracta, casi más haciendo como ligeras referencias a cómo debería, a lo que es la educación sexual. Por lo que existen muchas diferencias entre centros educativos, entre comunidades autónomas, etcétera, lo que nos deja una educación sexual bastante pobre y desigualitaria. Vale, las principales limitaciones que nos encontramos en todo esto, pues el enfoque biologicista, y prevención de riesgos, ¿no? Nos dejamos de lado pues, todo lo que decíamos, emociones, diversidad, colectivos, placer, nada de esto. Lo que es bastante reduccionista y nos da una visión muy negativa de la sexualidad, no permite ir de frente con ganas de disfrutarla. Y esto es la educación que recibimos, en el mejor de los casos, desde que tenemos 12 años, quien la ha recibido. En fin, todo esto tiene un impacto especial sobre las mujeres. Como hemos dicho antes, pues el placer masculino siempre está por encima del femenino, por lo que hay un montón de tabúes que han girado en torno a nuestra sexualidad, como es el tema de la masturbación femenina, que sigue siendo un tabú, pocas mujeres lo reconocen, hay un sentimiento de culpa alrededor de la brecha orgásmica, la no diferenciación a veces de lo que es una práctica sexual coercitiva o sin deseo. El Instituto de las Mujeres publicó un estudio sobre sexualidad de mujeres jóvenes que es alarmante que el 57,7% de las mujeres jóvenes, creo que eran mujeres entre 18 y 25 años, eh, afirmaban haber tenido o sea, prácticas sexuales sin deseo. El 57,7% me parece una auténtica locura. Y a todo esto, pues le añadimos una falta de autoestima y seguridades corporales creadas por el sistema heteropatriarcal, pues al final la sexualidad femenina, todo nuestro aprendizaje es un cuadro con muchas carencias. Entonces, ¿qué podemos a nivel, en la consulta? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues las matronas siempre ha estado muy ligado al tema del embarazo y el posparto, que es un papel fundamental. Pero ahí hay un tema que es las citologías que también se realizan en la consulta. Consta este el cribado de cáncer de cuello del útero y es un momento que es muy accesible, o sea, muy accesible y se puede aprovechar muy bien porque entre el 30 y el 60%, el 67% de las mujeres de entre 25 y 65 años acudirán a hacerse el cribado. Entonces, ¿qué nos aporta todo esto? Pues que la matrona, bueno, para empezar, suele ser en su gran mayoría mujeres, con lo cual una presencia femenina puede llegar a provocar mayor confianza, aunque evidentemente hay matrones espectaculares que provocan la misma confianza. Nos permiten tener una continuidad con estas mujeres a lo largo de a lo largo de todo su ciclo vital. Además, es un contacto bastante cercano y directo. Y lo malo, por otra parte, es que sí que requeriría de una formación específica de las profesionales y
un compromiso personal para formarse y para llevar a cabo educación sexual en la consulta. Esto hasta ahora provoca muchas diferencias de profesional a profesional y entre comunidades autónomas y las competencias que tenga cada matrona en cada comunidad. No será lo mismo que vayamos la matrona de X centro de salud que está súper comprometida y se va formando toda la vida, que una matrona que el tema de la sexualidad le da igual y no le interesa, pero tampoco te tiene que interesar todo, pero bueno, no es la misma atención y es algo bastante injusto. Y encima entre comunidades autónomas también están muy limitadas las competencias que tiene cada matrona. No es lo mismo en Cataluña que en Madrid, que en Andalucía, por ejemplo. Entonces, y luego, por último, los desafíos y oportunidades reales que nos encontramos para implementar el programa que propondré después, pues dificultades, el enfoque filogicista, la falta de formación de profesionales, que se podría sustentar con una buena formación continuada, y una sexualidad que está muy sujeta a la ideología. Y luego, esto como desventajas, pero por otro lado, tenemos las oportunidades que hay que aprovechar, que es una atención primaria gratuita y accesible, una creciente sensibilidad hacia las desigualdades de géneros y estrategias internacionales que respaldan todo lo que vamos a hablar a continuación. Vale, entonces, con todo esto, yo como he llevado a cabo la propuesta de programa ha sido pues como en dos fases. En la primera realicé una encuesta a la que me respondieron 77 mujeres entre 25 y 65 años. El principal medio de difusión fueron las redes sociales, WhatsApp e Instagram. Y estas fueron las variables analizadas, la edad, la percepción de la educación sexual, la relación con la matrona, etc. Utilicé Google Forms para hacer la encuesta. Me he apoyado en inteligencia artificial para hacer unos ejemplos de ilustraciones y luego pues guías oficiales de la OMS, de la UNESCO y tal, y herramientas gráficas como Canva y PowerPoint para realizar la presentación, ¿vale? Pues hicimos la revisión, difusión de la encuesta, análisis y propuesta del programa. Entonces vamos a pasar a los resultados y vemos que en cuanto a la edad, intentaré pasar los resultados un poquito rápido por cada pregunta. Si hay algo más a resaltar, ya haré un parón. Simplemente en cuanto a la edad, pues debido al método de difusión, las que más contestaron fueron las mujeres de entre 25 y 35. Y bueno, seguidas de las de 56 a 65, lo que me alegró porque así pensaba que iba a ser al revés y así podían dar una perspectiva un poquito bastante diferente por el tema generacional. En cuanto a la percepción de la educación sexual, el 49,5% de las mujeres respondían estar bien informadas. Esto me llamó la atención porque pensaba que iba a ser un porcentaje bastante menor. Lo que pasa es que es verdad que las más jóvenes son las que menos satisfacción percibían. Y esto puede ser pues, por una visión más crítica, seguramente una visión más feminista y más exigencia de cómo tiene que ser una buena educación sexual. En cuanto al tema de la matrona que hablábamos, que es un papel que muchas veces muchas mujeres no conocen hasta el momento del embarazo y el posparto. Pues el 71% de las mujeres, pese a estar en edad de haber acudido a hacerse el cribado de cáncer de cuello de útero, no conocían a sus matronas. Por esto se mantiene una relación limitada al embarazo y el parto. Y existe una necesidad de visibilizar este rol con una mirada mucho más amplia de la matrona. La calidad de la información recibida, el 45,5%, la respuesta más mayoritaria, se percibe como inexistente. Solo una mujer la consideró como completa. ¿Con qué frecuencia, en cuanto a la frecuencia para hablar libremente sobre la sexualidad en la consulta? Más de la mayoría no se sentían seguras. Y luego, por último, que era una de las cosas que más me interesaba, perdón, por último no, pero de las cosas que más me interesaba, era cuáles eran los temas que más llamaban la atención a las mujeres encuestadas
sobre qué temas les gustaría tratar en la consulta o qué más echaban en falta. Y pues, por gana el tema de autoconocimiento, placer y bienestar, seguido de diversidad sexual y violencia sexual y consentimiento. Por esto veremos que son los temas que más se tratarán en el programa. Ya por último, pues se plantea directamente la pregunta de si las mujeres encuestadas considerarían necesario un programa específico de educación sexual integral en la consulta. Y esto tuvo muy buena acogida, ya que el 79% lo consideraba muy necesario y el 19% útil, aunque no prioritario. Pero bueno, nos quedamos con que casi un 100% de las mujeres estarían de acuerdo en que esto existiera. En comentarios libres obtuve muy pocos, sin mucha relevancia, y ahora vamos a ver cómo quedó la propuesta del programa, ¿vale? Bueno, me basé un poquito pues, de lo que hemos hablado del contexto socioeconómico. Evidentemente requiere una formación personal, o sea, formación del personal, perdón, y tiene como último objetivo suplir estas carencias percibidas. Tiene tres pilares fundamentales en los que he basado el programa, que son pues, el enfoque biopsicosocial y de derechos, en los que se entiende que el aspecto social y el aspecto psicológico y social de la sexualidad no puede estar en un segundo plano por debajo del aspecto biológico, por mucho que sea muy importante. Perspectiva de género, por supuesto, con mirada interseccional. Y por último, una metodología participativa de la usuaria. Veremos que todos los módulos son pequeños módulos que todos tienen interacción y requieren de participación de la mujer que acude a la consulta. La población diana serán todas aquellas mujeres entre 25 a 65 años que quieran participar. Serán excluidas aquellas que no quieran participar. Y se dividirá, son pequeños módulos. O sea, para esto se ha hecho, se propuso hacerlo en una consulta de unos 25 o 30 minutos, que ya es bastante optimista, pues una consulta de 25 o 30 minutos en atención primaria. Pero, bueno, para poder adaptarlo y conseguir que fuese una intervención completa se requeriría este tiempo. A nivel de recursos humanos y materiales, pues seguramente ampliar la planilla de matronas, profesionales de otros ámbitos y recursos materiales para cada actividad. Entonces, resumiendo un poquito los 4 módulos, he querido ajustarme bastante a los tiempos y entender que no podría, o sea, ojalá poder disponer de 1 hora, 2 horas de poder hacer cosas grupales o tener más tiempo, más espacio y más matronas contratadas en atención primaria. Pero al no ser así, la idea inicial era aprovechar ya directamente la sala de espera de la matrona y llegar y de repente encontrar pues ya actividades que puedas hacer desde fuera que ayuden a romper el hielo. Entonces, de primeras, se propondría tener como varios libros, folletos, revistas en la sala de espera que las mujeres puedan ir hojeando para romper el hielo y para empezar a crear curiosidad de lo que se va a hablar después en la consulta. Y además de estos libros, me había ocurrido unas tablets en las que se pudiese hacer un juego interactivo, como un juego de pantallas, sobre tipo quiz, kids, sobre sexualidad. En el módulo 2, ya una vez en la consulta, se presentaría el programa y si la mujer, en el caso de que la mujer estuviese de acuerdo, se empezaría con las actividades. El objetivo de este segundo módulo es reconocer las partes genitales y hábitos saludables que se han de tener, contenidos relacionados con anatomía, anticoncepción, ITS, salud menstrual, pues esto sí que atendiendo un poquito más a la parte biológica, que se entiende que es importante. Antes de iniciar la citología, se propondría una actividad en la que con láminas la mujer explicaría cómo es anatómicamente su sistema
sus genitales, con un cepillo se explicaría cómo se hace la citología. Y después, con un espejo, esto ya, por ejemplo, esta actividad del espejo es una actividad que ya llevan a cabo matronas, pero muy poquitas. Yo oigo muy pocas experiencias de amigas que han ido a hacerse la citología y les hayan enseñado con un espejo sus genitales. Y me parece que es una cosa que estaría bien que estuviese como protocolizado, que todas pudiesen tener el acceso a que la matrona le ofreciese un espejo, que es una cosa muy sencilla incluso. Bueno, y aún así, y durante la exploración poder ver los genitales, conocer tu cuello del útero, cómo se hace la citología, etcétera. Pues ser un poquito más conscientes de qué es el cuerpo, cómo es nuestro cuerpo, qué es lo que tenemos ahí, la inmensa variedad de tipos de genitales, etcétera. Por último, como a módulo 3 pues hablaríamos de placer y consentimiento, eh, para normalizar el placer, aprender a poner límites, etcétera. Entonces, para ello, durante la citología se hará hincapié un poquito en el consentimiento, en el ir paso a paso, en el consentimiento explícito verbal de la mujer. Y, y una vez después hecha la citología, se pasará a una escala tipo Likert en la que pues, se pregunta si se ha sentido cómoda, si no, etcétera. Después, para hablar de placer de una manera un poco dinámica y que pueda ser rompiendo también hielos, esta imagen la he cogido de internet, no es mía, pero a mí se me ha ocurrido una especie de puzzle con unos genitales en los que por un lado esté puesto unos mitos sobre el placer femenino y en el otro la realidad. Y la mujer tuviera que construir un poco el puzzle ahí con ayuda de la matrona e ir desmontando mitos. Y por último, a tema como diversidad, pues un juego en el que, esto está más desarrollado en el TCM, es un juego en el que eh, participando entre las dos se puedan ir sobre todo conociendo conceptos básicos, hablar de lenguaje inclusivo, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, así para hacer como prevención de discriminaciones. Mm, vale, pues esto es un poco las tablas resúmenes de cada módulo. Y así es como quedaría un poco, bueno, pues la sala de espera, antes la prueba, el mapa del cuerpo, ¿vale? Un poquito así visual cómo quedaría estructurada la consulta. Y luego pues, la evaluación del programa, ¿no? Pues necesitaríamos saber si esto es factible, primero por parte de los participantes. Habría que Cinco tener en minutitos, cuenta, ¿vale? vale, por parte de las mujeres, el impacto inmediato a medio plazo y a largo plazo. Por parte de las matronas, evidentemente, habría que saber si la carga de trabajo a mayores supondría un esfuerzo muy exagerado o si existiría motivación real para hacerlo. Y ya, por último, pues el tema de discusión, pues coincidencias de otros estudios, del enfoque biologicista, de la necesidad de implementar una educación sexual integral más efectiva, el tema de las matronas, que pueden tener o sea, podríamos estar más visibilizadas y se podrían regalar en nosotras más competencias. La propuesta del programa, que coincide con la de organizaciones, con las recomendaciones de organizaciones internacionales. Y por último, como conclusiones, eh, pues esto de que está la carencia, o sea, la carencia de la educación sexual integral está muy visible y es muy, o sea, podría ser muy pertinente empezar a hacer desde ya algo con la población con la que tengamos acceso, desde cualquiera de nuestras profesiones. En este caso, he elegido las mujeres que acuden a hacerse la teología porque es a lo que yo tengo acceso, pero creo que podría ser algo que tendría que ser empezar a hacerlo en todos los ámbitos. Bueno, que ya se está empezando a hacer, pero creo que en el sistema sanitario estamos obsoletos. Eh, Evidentemente, requeriría de un compromiso no solo personal, sino también a nivel estatal. Creo que podrían adaptarse o sea, podría hacerse es un proyecto piloto, pero habría que adaptar tiempos, actividades, etcétera. Y por último, como futuras líneas de programa, pues ya
Creo que cada centro de salud, cada municipio, cada barrio tiene su realidad. Igual especializarse más pues, en mutilación genital femenina, en según qué barrios existe X religión que la sexualidad la trate de otra manera. El idioma el idioma más recurrente, pues tener traductoras, etcétera. Ampliar actividades a otros grupos comunitarios, hacer modelos de educación grupal, ampliar la población diana, etcétera, para poder abarcar el mayor número de personas posibles. Y bueno, las limitaciones, pues esto serían las que hemos comentado del tiempo, la formación de los profesionales y los recursos económicos, que evidentemente requeriría de una gran inversión. Y esto es todo.